Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, Creador de los cielos y la tierra. Tú que eres el pastor de tu pueblo. Damos gracias por haber escuchado en esta mañana tu palabra. Haber escuchado cómo aquel que tú enviaste a tu propio Hijo vino a este mundo como un hombre, como un niño, creció y murió para dar salvación a tu pueblo, luz de tu pueblo Israel. Damos gracias porque Él es el que puede librar a los hombres de la condenación. Y damos gracias porque a muchos has librado. Y te pido, Señor, que tu palabra siga siendo ese medio bendito por el cual los hombres, al oír el Evangelio, crean, sean sellados con tu Espíritu y sean libertados de sus pecados y puedan conocer la bienaventuranza de la vida eterna. Guía mis palabras, que los hombres no vean en mí un hombre, sino aquel que humildemente quiere traer tu mensaje. Guía mi corazón, mi boca, para que en todo tu nombre sea exaltado y glorificado. Bendice los corazones que van a escuchar este mensaje, las mentes que recibirán tu palabra, para que sean iluminadas y sus corazones enternecidos, para que busquen de ti. Lo pedimos en tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero invitarlos a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. En esta noche estaremos buscando una buena porción de versos en la Biblia. Así que pasaremos un buen tiempo leyendo bastantes pasajes. Mateo capítulo 3, versículos de 11 y 12. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Lucas capítulo 3, versículos 16 al 18. Voy a leer desde el 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esta noche el mensaje se llama La realidad del infierno. Estamos estudiando el llamado que Dios hizo a Juan el Bautista para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Este llamado fue poderoso, fue en el Espíritu Santo, usando la predicación de la palabra de Dios con el mensaje del arrepentimiento, la confesión de pecados, el perdón de los pecados y los frutos del arrepentimiento. Pero Juan también habló en su predicación de la ira de Dios, como nosotros vimos la semana pasada, y hoy hablaremos de un tema que es el infierno, del cual Juan el Bautista habló a aquellos que le escuchaban a las orillas del río Jordán. La Biblia nos dice en el verso 15 de Lucas capítulo 3 que todos estaban a la expectativa para saber si Juan el Bautista era el Cristo o no era el Cristo, si era aquel enviado de Dios, aquel Mesías. Y Juan entonces responde que él no es el Mesías, él no es, él bautiza con agua. Y nosotros vimos hace unas semanas que ese bautismo del cual habló Juan el Bautista
era una señal de aquellos que habían arrepentido y habían confesado sus pecados y habían buscado entonces en Cristo el Salvador que les limpiaría de sus pecados. Juan indica que él puede bautizar en agua, pero él no puede bautizar en el Espíritu Santo de ninguna manera. Este Espíritu Santo es solamente dado por Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Es el mismo sello para aquellos que han oído la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, como dice Efesios. La promesa del Espíritu es que el mismo Espíritu Santo moraría en aquellos que han creído en el Señor y Salvador de sus almas. El bautismo del Espíritu Santo, como algunos creen, no es una serie de manifestaciones extrañas que algunos llaman. El bautismo del Espíritu Santo es tener a Cristo. Es la salvación que Dios da a los suyos. Es la promesa de Dios con nosotros y en nosotros hasta el día de la redención. Es el testimonio de Dios a nosotros de que somos sus hijos. El Espíritu Santo es el medio efectivo por el cual el creyente puede luchar contra el pecado. Es aquel por el cual el creyente da fruto para Dios y por el cual nosotros podemos glorificar a Dios en Cristo su Hijo. Sin el bautismo del Espíritu, que es la misma presencia de Cristo en nosotros, nadie puede ser salvo. Nadie puede ser salvo. Ese bautismo fue el que recibió el ladrón en la cruz del Calvario. El bautismo del Espíritu Santo. Con ese fue con el Señor. Es el bautismo que inunda todo el ser. Es por el cual somos controlados, dirigidos. Como dije, damos frutos a Dios, por el cual alabamos y servimos a Cristo y nos servimos unos a otros. Y Juan señala a Cristo como el dador del Espíritu Santo. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, Cristo mismo en su pueblo. El libro de los Hechos nos narra la llegada de ese Espíritu Santo que moraría para siempre con su pueblo. En Pentecostés, reunidos aquellos que eran el pueblo de Dios, orando en medio del pueblo de Dios reunido, el Espíritu Santo llegó a ellos. Y la Biblia habla de esto, Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y como ya sabemos, esas lenguas eran idiomas. Bueno, esa referencia que hace Juan el Bautista de aquel que os bautizará en Espíritu Santo y fuego, es muy posible que tenga una relación a esto que nosotros estamos viendo aquí en Hechos capítulo 2. El fuego, como sabemos, ilumina. Nos recuerda que el alma debe ser iluminada con la verdad del Evangelio. Además, ese mismo Espíritu purificador es el que nos hace caminar delante de Dios en santidad y en rectitud, que nos hace morir al pecado, amar la santidad y correr a Cristo, en quien hay perdón y limpieza de nuestros pecados. Pero cuando Juan el Bautista habla de que aquel que vendrá bautiza en Espíritu Santo y fuego, tiene un contexto inmediato. Vamos a Lucas. Lucas capítulo 3. Versículo 16 termina así.
y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. E inmediatamente Juan el Bautista dice: su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces inmediatamente Juan el Bautista da un contexto de ese fuego. Y lo primero que quiero decir con respecto a esto: el que no es bautizado en el Espíritu Santo, de una manera va a ser bautizado en fuego. Y debemos meditar en esas palabras. Juan nos da varias ilustraciones con respecto a esto. Si nosotros vemos en Lucas capítulo 3, versículo 9, hay una también. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. También hay una referencia. Y más al juicio. Pero nosotros nos referiremos en esta noche básicamente al verso 17. Entonces, como le dije, Juan nos da varias ilustraciones. Y era muy vivida esta ilustración, que tal vez podemos compararla con algo hoy en nuestros días. Bueno, ¿qué era esto que Juan habla en el versículo 17? Su aventador está en su mano, limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Nosotros aquí no cultivamos trigo, entonces nos es muy difícil entender algo así. Bueno, déjeme explicarle un poco de qué se trataba esto. Bueno, en esas regiones donde se cultiva trigo, el que lo cultivaba, en el tiempo que se hacía la siega, la cosecha, se preparaba un terreno. Regularmente se buscaba un lugar alto, un lugar bien alto. En ese lugar, entonces, se buscaba el lugar más plano que se podía, y si no, se aplanaba, se le quitaban todas las piedras. Después de eso se le echaba agua y entonces se apelmazaba, o sea, se hacía que se pusiera bien duro. Con el calor del sol ya se ponía bien duro. Y se hacía alrededor como una especie de canal o de murito pequeño con piedras. El área más o menos era de unos 9 a 12 metros. El trigo, una espiga, se tiraba, y podía ser trigo o podía ser cebada. Se tiraba ahí, y entonces la persona tomaba sus bueyes y ponía algo que era una herramienta que se ponía atrás de los bueyes. Era una herramienta que se le ponían unas piedras. Entonces él hacía pasar los bueyes por encima del trigo, y las piedras atrás, pesadas, majaban el trigo, lo majaban. Y entonces eso hacía que el granito que estaba adentro, digamos que se aflojara o se saliera un poco, y la espiga quedaba ahí. Pero sucedía que no salía totalmente, no salía, ahí se quedaba. Entonces venía esa persona y agarraba el tridente. Era como un tenedor grande, y agarraba el trigo y lo lanzaba hacia el aire. Cuando pasaba el viento, la paja era llevada por el viento y el trigo, o sea, lo pesado, caía. Y así continuaba y continuaba. Para nuestra referencia costarricense, o alguno que sepa, sería como aporrear frijoles. El que sabe de eso sabe de qué le estoy hablando. Bastante cansado, por cierto, los que lo hacíamos, ¿verdad? En alguna ocasión. Bueno, esa ilustración en las mentes del pueblo judío quedó clara. Finalizada la labor, esa paja que quedaba ahí, se hacía un poquito para allá, el hombre recogía toda esa basura y la quemaba. Era basura. Lo que servía era el trigo. Pero la ilustración hasta ahí está completa, está bien. Pero entonces llegamos a un problema. Versículo 17. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces la ilustración toma otro sentido.
ya no es físico el asunto. Ya no es aquel momento donde se iba a cegar el trigo. Ahora la ilustración es espiritual. Porque ese fuego que ese hombre le hacía para quemar toda esa basura, ese fuego se apagaba. De marzo a septiembre se hacía esa labor y se apagaba. Pero del fuego del cual está aquí hablando Juan el Bautista es un fuego que nunca, nunca, nunca se apagará. ¿A qué estaba hablando Juan el Bautista? ¿De qué fuego que nunca se apagaría estaba hablando? Estaba hablando del infierno. Del infierno. De eso estaba hablando Juan el Bautista. Un hombre de Dios llamado Carlos Spurgeon, del cual aquí recomendamos sus mensajes, una vez predicó un mensaje llamado El cielo y el infierno. Y dijo lo siguiente: hay algunos ministros que nunca mencionan nada acerca del infierno. Escuché de un ministro que una vez dijo a su congregación: si ustedes no aman al Señor Jesucristo, serán enviados a ese lugar cuyo nombre no es cortés mencionar. Dice Spurgeon: a ese ministro no se le debió permitir que predicara de nuevo, si era incapaz de usar palabras claras. Ahora, si yo veo que aquella casa se está incendiando, ¿creen ustedes que me quedaría inmóvil diciendo: me parece que allá se está desarrollando una operación de combustión? No, yo gritaría: ¡fuego! ¡Fuego! Y entonces todo el mundo me entendería y saldría corriendo de ese lugar. ¿Qué quiso decir Carlos Spurgeon con esto? No se habla del infierno en las iglesias. Los pastores han dejado en muchas iglesias de predicar acerca del infierno. Gracias a Dios por todos aquellos que siguen predicando esta doctrina. Gracias a Dios. Porque algunos creen que no se debe predicar, porque entonces vamos a causar miedo en los hombres. Pues sí, que cause miedo, que cause temor. Porque cuando una madre le dice a su hijo: no te acerques a la cocina, hay fuego, en ese niño debe haber temor por sus palabras, porque esto le causará un terrible daño. Pero el fuego del infierno le causará un daño eterno. Un daño eterno. Amigo o hermano que hoy me escucha, quiero decirte que así como hay un cielo, hay un infierno. Que así como hay un cielo, hay un infierno. Y Cristo, al igual que Juan el Bautista, habló de esta realidad. Vamos a buscar varios pasajes entonces. Mateo capítulo 5, versículo 22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Son palabras fuertes, sí. Son palabras del Señor. Hay un infierno de fuego. Las palabras fatuo, tonto, necio, nos hablan de una persona que está despreciando a aquellos que han sido creados a la imagen de Dios. Esa persona está tratando de humillar a otro. Por tanto, el Señor dice: arrepiéntate. Quedará expuesto al infierno de fuego. El juicio de Dios está sobre él. Mateo capítulo 10, versículo 28. Mateo 10, 28. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno.
Teman, teman. Sí, así es. Hay que tener temor a Dios cuando sus palabras son escuchadas. Mateo capítulo 13, versículo 39. Dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga, oiga. Mateo capítulo 22, versículos 12 y 13. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo capítulo 23, versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Mateo 23, 33. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 25, versículo 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cristo habló del infierno, más que de muchas otras doctrinas, más que de muchas otras doctrinas. Y los hombres callan y no hablan de esta verdad a los hombres. Los apóstoles también hablaron de estas cosas. Voy a mostrar solo unos cuantos pasajes, porque si no pasaríamos casi todo el culto buscando pasajes, pero solamente algunos. Hechos 1:25. Hechos capítulo 1, versículo 25. Hablando de Judas: para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Ese es refiriéndose al infierno. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Segunda de Tesalonicenses 1:9. Dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y uno más, Apocalipsis 20. (14 y 15). Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Se atrevería alguien a decir que no hay un infierno? La Biblia habla de un infierno.
habla de un infierno. La Confesión de Fe de Londres, que es un documento histórico al cual muchas iglesias se han adherido, y esta iglesia está adherida a esa confesión de fe, una confesión de fe que habla de la doctrina bíblica. Dice lo siguiente en el capítulo 31, párrafo 1: las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas reservadas para el juicio del gran día. Esta afirmación nos dice tres cosas. Nos dice cuál es la condición de los impíos al morir. Nos dice que es el infierno, sus circunstancias. Nos habla del tormento y tinieblas, y su expectativa, ¿cuál es? El juicio del gran día. Un agnóstico muy conocido mundialmente llamado R.G. Ingerson dice lo siguiente. O sea, un agnóstico es una persona que dice que no se puede conocer a Dios y por tanto niega la Biblia, niega toda la verdad de Dios, y dice: señoras y señores, la idea del infierno nació como fruto de la venganza y la brutalidad por una parte y de la cobardía por otra. No siento consideración alguna para quienes creen en el infierno. No merece mi respeto nadie que la predique. No me gusta esa doctrina, la odio, la desprecio, la execro. Esta doctrina es tan infame que sobrepasa toda capacidad de expresión. Él va a conocer un día el infierno. Y va a maldecir sus propias palabras un día. El Papa ha negado la existencia de un infierno. Satanás quiere que los hombres no sepan que hay un infierno, pero la Biblia una y otra vez nos habla de la existencia de este lugar. Cristo habló muchas veces de este lugar, como nosotros lo hemos visto. Los testigos de Jehová niegan la existencia de un infierno, ¿sabe? Según sus enseñanzas, dicen que el infierno solo sirve para infundir temor a los corazones de los hombres y así manipularlos. Pues Juan el Bautista entonces fue un manipulador. Fue un manipulador. Y la Biblia nos dice que no fue así. Él vino para preparar un pueblo dispuesto para el Señor. A eso Él vino. Y Él usó esta enseñanza para llevar a los hombres al arrepentimiento y a la confesión de sus pecados. El infierno no es una invención de los hombres. No es una invención de los hombres. El infierno es una realidad. Este lugar fue creado para el diablo y sus ángeles y todos aquellos que son sus hijos, todos aquellos que no se arrepentirán, todos los malvados, todos los impíos, todos los que no han creído el Evangelio, conocerán un día ese lugar. La Biblia tiene varias palabras para este lugar. Podemos buscar una de ellas en Génesis, capítulo 37, versículo 35. Génesis 37, 35. Dice: y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Vamos a buscar Números, capítulo 16, versículo 30. Números 16, 30. Dice así: mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. El Seol es una palabra que se usa para hablar de aquel lugar donde los hombres irán cuando mueren. En algunas ocasiones es traducida como sepulcro o lugar donde los hombres mueren, pero más se refiere a un lugar que está como abajo, para diferenciarlo del lugar que está arriba, donde van los hijos de Dios. Pero es un lugar que está asociado al dolor, a la angustia, a la ira de Dios, a un lugar donde van los impíos. A ese lugar irán. Los testigos de Jehová dicen que este es un lugar de olvido. Entonces, que cuando uno se muere ya nada pasa, que nada más es un lugar de olvido. Vamos a buscar Deuteronomio 32, 22. Deuteronomio 32, 22.
Y esta predicación no trata de refutar todos los argumentos de la secta de los testigos de Jehová, pero sí tal vez al dar algunas cosas que nos puedan hacer entender la mentira y el engaño en que ellos han caído y hacen caer a otros. Deuteronomio 32, 22, obviamente ellos tienen una Biblia que la han cambiado y que no podemos llamarle Biblia. Bueno, Deuteronomio 32, 22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira, y arderá hasta las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Si el Seol solo significara un asunto de que muero y ya, y esto deja de ser, ¿qué significa este pasaje cuando dice? ¿Qué es lo que dice? Porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol. La presencia de Dios está en ese lugar. ¿De qué modo? En su ira. En su ira. Si fuera un lugar nada más de morir, del olvido, pero no es así. La Biblia habla del infierno, donde ahí está Dios en su ira. La ira a todos aquellos que no se arrepintieron, que no confiaron en el Señor. A eso se refiere. La procedencia de la palabra Seol es un tanto desconocida e incierta, pero es el lugar contrario a la habitación de Dios. Es lo contrario a la bienaventuranza. Es un lugar de aflicción y de tormento, un lugar desprovisto de toda bendición. Cuando Jacob habló de esas palabras, hablaba de desesperación, de dolor, de tristeza, un lugar terrible. Hay otra palabra que también se usa en el Antiguo Testamento para hablar acerca del lugar a donde van las personas, y es la palabra que ver. Podemos buscarla en Génesis o verla en Génesis capítulo 50, versículo 5. Y esto es nada más una diferencia, para que vean que cuando la Biblia habla del Seol no se refiere nada a algo terrestre o una cueva o a un hueco en la tierra. En Génesis 55 dice: mi padre me hizo jurar diciendo, he aquí voy a morir en el sepulcro. Allí no es la palabra que acabamos de ver como Seol, es la palabra que ver, que se refiere a algo terrestre. Ahí sí, que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás, ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. En la Biblia no encontramos referencias como mi Seol o tu Seol, pero sí encontramos esta como mi sepulcro. Pero cuando se habla del Seol, se habla de un lugar a donde van aquellos que han negado a Dios, que por sus propios pecados y la maldad de ellos serán enviados por el mismo Dios. Los judíos tenían una idea errónea del Seol. Ellos tenían la idea de que el Seol tenía dos compartimientos. Un compartimiento donde estaba el paraíso y otro compartimiento donde estaban los impíos, o el Gehenna, que algunos se han referido a esta palabra. Pero la enseñanza de la Biblia no es así. Eso es lo que creían los judíos y era una enseñanza errónea. La Biblia enseña que no era así, sino que los que eran creyentes en el Antiguo Testamento iban con el Señor. Génesis capítulo 5, versículo 24. Génesis capítulo 5, versículo 24. Dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11. Segundo de Reyes capítulo 2 versículo 11. Dice así: y aconteció que yendo ellos, hablando he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió ¿a qué lugar? Al cielo en un torbellino. Y un pasaje muy conocido para nosotros, que no es necesario que lo busquen, porque yo sé que ustedes lo saben, es aquel que dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida,
y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, la verdad en el Antiguo Testamento es que había un lugar verdadero para los impíos y había un lugar donde los creyentes, los hijos de Dios, van con el Señor. Hay muchas objeciones con respecto a la doctrina del infierno. Hay personas que dicen que Dios es un Dios de amor, entonces que no puede mandar a las personas al infierno. Acabamos de ver cuál fue la mayor expresión de amor enviada a este mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Envió a su Hijo. Ese mismo Dios de amor, ese mismo Cristo que vino a este mundo, ese mismo Dios de amor habló del infierno. Habló del infierno, habló de la ira, habló de la condenación y les dijo: si ustedes no se arrepienten, todos pereceréis igualmente. Ese mismo Dios de amor. Entonces, que no nos vengan con esa historia, con esa falacia que hablan los hombres, que Dios no puede hacer eso. Dios es un Dios de amor y es un Dios de ira. Y es justo que Dios castigue el pecado. Hay justicia en eso. Otra de las cosas que dicen que no, que es demasiado el castigo para el delito. Es que no se trata de eso, es la naturaleza del delito. En un minuto, bueno, hasta en menos, un hombre puede matar a otro hombre. En menos de un minuto. ¿Y saben cuál es la condena para ese hombre en muchos países? La muerte. La pena de muerte. Todo hombre, todos nosotros, todos somos pecadores. Todos hemos traicionado la excelsa majestad de Dios. Todos fuimos antinomianos en algún momento. Odiamos la ley de Dios, la aborrecíamos. Todos enemigos en nuestras mentes y nuestras obras de Dios. Todos hijos de ira, todos hijos de desobediencia. Todos no quisimos amar a Dios, amamos más las tinieblas que la luz. ¿Y sabe qué merecemos entonces? El infierno. Así como hemos traicionado la excelsa majestad de Dios, así como hemos despreciado el amor de Dios y el evangelio y el arrepentimiento, entonces la condenación es la misma. Y solamente por la gracia de Dios es que hoy muchos son del Señor y no irán a ese lugar. Si usted es uno de esos, dele gracias a Dios, porque todos merecemos ese lugar, todos. En el Nuevo Testamento se habla también de otra palabra que es el Hades. Vamos a buscar Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16, versículo 23. Voy a leer desde el 22. Dice: aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en el seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieran pasar de acá a vosotros no pueden ni ir de allá a pasar acá. Entonces le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos.
El infierno es una realidad. Es una realidad. Mateo capítulo 11, versículo 23. Mateo capítulo 11, versículo 23. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. En Jerusalén había un lugar, como decir un vertedero. Era un lugar profundo, estrecho, al oriente de Jerusalén. Ese era el basurero de la ciudad. ¿Y sabe qué pasaba en ese basurero? Todo se quemaba. Aquí en las casas regularmente se tenía eso, ¿verdad? Hace mucho tiempo. Las casas tenían atrás, las personas, un lugar donde quemaban todas las cosas. Cuando el Señor Jesucristo les habló de estas cosas, ellos tenían claro esa palabra, porque había un lugar en Jerusalén donde todo se quemaba, y ese lugar ardía de noche y de día, y quemaba, y quemaba, y quemaba. De hecho, posiblemente en los botaderos que había aquí en Río Azul y en esos, si no se controlaba ahí podía haber un incendio por una chispa, por los gases que había y salían de esos lugares, y podía hasta incendiarse. Bueno, ellos entendían claramente la realidad de un fuego, pero ese lugar en Jerusalén ya no está, dejó de existir. Pero el Señor Jesucristo habló de la realidad de ese lugar. Es interesante que cuando nosotros usamos figuras ilustrativas, son solo eso, figuras ilustrativas. Porque la figura ilustrativa nunca puede representar verdaderamente la realidad de algo. Si yo le digo, esto es como aquello o esto es como lo otro, muchas veces esa figura no representa verdaderamente lo que es. Cuando el Señor Jesucristo habló de todas estas cosas, eso solamente era una referencia a lo que verdaderamente existía y a donde todos los que no creen en Cristo serían enviados. La Biblia también habla en Apocalipsis a ese lugar, a ese lago de fuego o Hades. Y nada más para aclaración a algunos, la Biblia nos habla de un día donde todos serán resucitados, todos absolutamente, unos para vida y otros para condenación. En este momento las almas de los que mueren van al infierno, sus cuerpos están en los ataúdes. Están en las fosas, están en los fondos del mar, en barrancos, en cualquier lugar que usted se imagine en esta tierra. Pero un día cuando el Señor Jesucristo vuelva, va a haber una resurrección. Los que son de Cristo serán resucitados y sus cuerpos transformados para ir con el Señor. Pero aquellos impíos que nunca se arrepintieron y nunca creyeron al Evangelio también serán resucitados. Será algo increíble, pero ellos no irán con Dios. Sus almas y sus cuerpos irán al infierno, al lago de fuego. No es que hay dos lugares, no es que hay un infierno y un lago de fuego, es el mismo lugar, solamente que ahora solamente están las almas. Pero un día cuando sean resucitados, sus cuerpos y sus almas estarán en ese lugar también. Esa es la verdad de las Escrituras. El infierno es una realidad. Un pasaje más, Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25, versículo 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces responderá diciendo: de cierto que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El día de ayer tuve que ir a trabajar y no fue muy agradable la labor que tuve que hacer. Tuve que ir a acompañar a las personas que estaban limpiando los tanques sépticos en el trabajo. Tanques profundos. Primero comenzaron a sacar todo ahí. No quiero ser muy expresivo, ¿verdad? Pero después mi jefe les pidió a ellos que bajaran, porque en el fondo había una masa dura y había que romperla. Entonces yo les di una escalera y les dije: bueno, que les vaya bien. Solo estaba pendiente por si algo sucedía, con las medidas de seguridad, ¿verdad?, que pudieran, hasta donde se pudieran hacer. Cuando el hombre estaba adentro, me dijo: ¿no tiene un insecticida para matar las cucarachas? Son miles que hay aquí. Esto huele horrible. Y lo que hay aquí casi ya entra en mis botas. Yo vi ese lugar y dije: ese es un lugar horrible, pero él va a salir y se va a bañar y se va a limpiar. Pero amigo, yo te quiero decir que los que un día vayan al infierno nunca van a salir de ese lugar. La Biblia habla de gusanos. El pastor Sugel Michelén sugiere que esos gusanos se refieren a la conciencia, que estarán ahí por siempre. Yo no sé si verdaderamente serán gusanos reales, pero si son así, no habrá insecticida para matarlos. No te podrán nada llevar de esta vida para matarlos. Tu conciencia será acusada día y noche en ese lugar. El tormento será eterno, eterno, mi amigo. Habrá fuego, un fuego eterno, pero habrá tinieblas. No me puedo explicar eso y no puedo saber cómo es. Toda esperanza perecerá en ese lugar, un lugar de eterna perdición. Piensa por un momento. Toda cosa bendita que tuviste en esta vida, todos los placeres que tuviste, todas tus casas, tus perfumes, tus joyas, tus vestidos, tu dinero, tu profesión, tus títulos, no te servirán de nada en ese lugar. Será eterna perdición, eterna perdición. No importa si fue joven, si fue adulto, si fue un anciano que ya estaba al punto de su muerte. No importa. Ahí habrán de todas las edades. De todas las edades. En ese lugar, la ira de Dios estará sobre ellos. Sobre cada uno de los que no se arrepintieron y no creyeron. Será un lugar de desdicha y de tormento, un lugar de acusaciones unos a otros. Usted me mintió, usted me dijo que no había infierno y mire dónde estoy. Usted me dijo que lo que había es un purgatorio y mire dónde estoy.
será un lugar de eterna perdición. No hay ninguna esperanza en ese lugar. No hay forma de salir. Sufrirán eterna perdición. Piensa, mi amigo, por un momento en la realidad de eso. Todo lo que yo te pueda decir y te pueda ilustrar no servirá de mucho ante la realidad de ese lugar escrito en la palabra de Dios. No me creas a mí, créele a la palabra de Dios. Créele que hay un fuego eterno, un crujir de dientes. ¿Se acuerdan cuando Esteban estaba predicando la palabra de Dios? Justo antes de terminar, la Biblia nos dice que aquellos hombres, en Hechos capítulo 7, comenzaron a crujir sus dientes. ¿Sabe lo que ellos que tenían? Ira, enojo. Ese mismo sentimiento habrá en el infierno, crujir de dientes, ira, pleitos, acusaciones, toda la maldad fungida en ese lugar. Pero no solamente estarás tú, estará el diablo y sus ángeles. Piensa por un momento, no es mentira lo que te estoy diciendo, es la verdad de que existe ese lugar. Así como hay un cielo, hay un infierno. Su aventador está en su mano. Él mismo hará esto. Él mismo enviará a aquellos que despreciaron su evangelio, que despreciaron su amor, su misericordia. Él los enviará. Su aventador está en su mano. Y arderán eternamente. Nunca se apagará. Si la Biblia enseña de un infierno, si Juan el Bautista predicó esta enseñanza, ¿qué debes hacer, mi amigo? Por amor a tu alma, arrepiéntete. Arrepiéntete, confiesa tus pecados y confía en el Señor Jesucristo. La sangre de Jesucristo, el sacrificio perfecto de Cristo, nos limpia de todo pecado y nos libra de esa condenación eterna. El purgatorio es una mentira, no lo creas. Si existe un purgatorio es porque el sacrificio de Cristo no es eficaz. Pero Cristo todo lo pagó. Todo lo pagó. Pero así como hay un infierno, como hay un lugar de fuego, Juan el Bautista también nos dio una maravillosa esperanza. Hay un granero. Hay un granero para el trigo. Hay un lugar de dicha y de bendición para todo hijo de Dios. Dice Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Amén. Hay un granero. Hay un lugar para los hijos de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una maravillosa bendición. Una bendición que no se puede comprar con nada en esta vida. Una bendición que es asegurada para todo aquel que cree en Jesucristo, para todo aquel que se arrepiente. ¡Qué bendición! ¡Cómo deseamos que Cristo, por su poder, su palabra y su espíritu, toque nuestros corazones y nos haga entender esta realidad! Si tú ya estás en Cristo, hermano, qué bendición. Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque la salvación es por gracia. Porque todos merecemos ese lugar. Todos hemos sido sacados de ese lugar para ser llevados un día con el Señor. No iremos a ese lugar. Pero la Biblia sí es muy clara.
si es muy clara al decir qué pasará con los impíos y con todos aquellos que no se arrepienten. La Biblia lo dice cuando se refiere a lo siguiente y dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Esa es la verdad de las Escrituras. Si tú, mi amigo, no conoces a Cristo, yo te animo, por amor a tu alma, niña, niño, joven, adulto, anciano, ve a Cristo. Hay un fuego eterno para todo aquel que no se arrepiente y no confiesa sus pecados, pero hay un granero, hay un lugar, hay una morada para todo aquel que cree en Jesucristo. El que cree tiene vida, el que no cree no tiene vida. Esa es la verdad de las Escrituras. Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Señor, con débiles palabras, esta palabra tuya ha sido expuesta, pero quisiera haber expresado de una mejor manera la realidad de un infierno. Pero pido, Señor, que por tu Espíritu todo aquello que hemos leído penetre hasta lo profundo de las conciencias y les haga creer esta realidad. Aquellos que hemos sido salvados por gracia, te damos infinitas alabanzas y honras por habernos salvado, porque tu palabra es verdadera y tú libras a los tuyos. Muchos un día estarán en ese lugar de bienaventuranza, en ese lugar al lado de tu Hijo Jesucristo, disfrutando para siempre la bendición eterna. Pero qué triste y qué desolador es para todos aquellos que tendrán que sufrir eterna perdición, separados de tu presencia. Hoy hay oportunidad y te pido que este mensaje siga siendo predicado por muchos, que hombres valientes tú levantes para que prediquen esta doctrina, que hay un infierno y que ahí irán todos aquellos que no se arrepienten, todo malvado, todo aquel que no cree el Evangelio. Pero gracias por todos aquellos que un día irán a ese lugar maravilloso. Gracias. Te alabamos y te damos gracias en tu Jesucristo. Amén.